Buenas tardes a todos quienes nos sintonizan a través de las páginas de Facebook de JC Insumos Médicos y de la Vicaría Norte Concepción Inmaculada de María Santísima. La tarde de hoy tenemos la segunda jornada de capacitación de JC, la cual está enfocada en salud mental en tiempos de pandemia. Damos inicio con la oración al Espíritu Santo. En casa repetimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, damos la bienvenida a Javier Castillo, él es psicólogo clínico y es quien va a dirigir esta charla, como les había indicado, de salud mental. Javier, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, creo que ahí nos escuchamos. Aló, sí nos escuchamos, ¿verdad? Sí, Amigos, Javier, amigas, adelante. amigos y amigas, muy buenas noches. Para Activa tu nosotros, cámara, por favor. Muchas gracias. amigas y amigos, muy buenas noches. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta segunda jornada de capacitación de JC Insumos Médicos, en la cual nosotros siempre pendientes y deseosos de poder compartir con ustedes, estamos siempre prestos a compartir actividades, encuentros que de una u otra forma pues nos ayuden al crecimiento y conocimiento de algunos aspectos y de algunas cosas que son importantes para nuestras vidas. Estamos muy contentos de que ustedes estén con nosotros y que nos estén siguiendo a través de Facebook Live para poder compartir una nueva jornada de capacitación en la cual pues vamos a aprender conceptos nuevos, cosas muy nuevas que nos van a enseñar o nos van a poder formar como personas de bien y que intentamos formarnos como personas de bien. Solamente quería hacer una pequeña corrección a la presentación de Andreita, que nos ayudó con la oración. Corregir que yo no soy psicólogo clínico, soy psicólogo educativo, ¿sí? Pero bueno, para el caso, para lo que vamos a tratar y vamos a conversar, pues las cosas que vamos a tratar el día de hoy nos van a servir y nos van a ayudar de mucha manera y van a ser de mucha utilidad. Me permiten nomás un momentito por aquí que quiero ver un asuntito. Bien, me sabrán disculpar ustedes porque a veces se presenta algún inconveniente, pero vamos a tratar de superarlo. Bien, para esta noche queríamos compartir un tema por demás importante con ustedes y que es de gran utilidad y que nos viene, como se dice vulgarmente, como anillo al dedo ante la problemática que estamos pasando. Y es lo referente al problema de la pandemia. Esta pandemia que nos sigue afectando, a pesar de las dificultades que se van presentando, pues tratamos de seguir adelante, pero vemos que cada vez la complejidad se nos vuelve más y menos llevadera, porque hay un conjunto de situaciones que realmente a veces no los podemos manejar. Es por eso que a esta charla le habíamos titulado Pandemia y Salud Mental.
Y nos vamos a centrar netamente en lo que es el campo eminentemente psicológico, porque así lo sugiere el título, lo sugiere el tema. Yo siempre he querido comenzar esto haciendo una reflexión que me parece que es oportuna y que nosotros la deberíamos tomar muy, muy en cuenta, y más que todo hoy en estos días, acerca de lo que es nuestra salud mental y que muchas veces es muy poco valorada y no es tomada en cuenta, ¿sí? Yo siempre he comentado y he dicho este ejemplo de que si nosotros vamos a un médico, vamos porque nos duele el estómago, si nos duele la cabeza, tomamos una pastilla, si tenemos alguna molestia a nivel corporal, parece que inmediatamente buscamos la solución a través de los analgésicos o la búsqueda de un médico. Pero sin embargo, hay un elemento u otra parte que es muy importante y constitutiva de nuestra vida, como la salud mental. Pero realmente como que la salud mental viene a ser la gran desconocida en nuestras vidas, porque no le damos la atención que se merece. Nos preocupamos de sobresalir en muchos campos, en muchos aspectos, pero realmente nuestra salud mental como que la dejamos a un lado. Entonces, la salud mental hay que saberla valorar y darle el lugar que realmente se merece para poder seguir adelante y salir adelante, ¿sí? Entonces, yo había preparado para esta noche algunos conceptos básicos e importantes que se los voy a presentar, se los voy a pasar, porque realmente este tema es de trascendental importancia y no es solamente un tema para tratar con los psicólogos, sino que es un tema también que hay que tratarlo con la comunidad en general. ¿Por qué? Porque yo creo que también hay que desprejuiciar, por utilizar un término así, la imagen de lo que es la salud mental, de lo que es el psicólogo o lo que es el psiquiatra, porque a veces como que estamos muy prejuiciados en estos conceptos, ¿sí? Buscamos amigos, buscamos personas para poder compartir nuestras penas y creemos que son buenas personas. Pero resulta que cuando te decimos o le decimos a la gente que por favor asista al psicólogo, inmediatamente hacemos la relación con el estado de locura y a veces como que nos sentimos hasta ofendidos, ¿sí? Entonces comenzamos con nuestros criterios o a emitir conceptos como, no, es que yo no estoy loco, si quieres ándate tú porque tú estás loco, tú eres el que necesitas el psicólogo porque yo no estoy loco. Entonces, hablar de psicología, hablar del psicólogo, no es sinónimo o no tiene relación alguna con la locura, ¿sí? Entonces, ¿para qué asiste uno a un psicólogo? O la gran pregunta es, ¿para qué nos sirve el psicólogo? En primer lugar, bueno, el psicólogo es la persona especializada o preparada para poder ayudar a las personas en problemas a nivel emocional y de orientación. Esa es la función como tal del psicólogo. Y no es necesario, como lo dije en un primer momento, estar loco o estar loca para acudir donde él. Entonces, eso hay que como irlo rompiendo, ¿no? Quitándolo de nuestra cabecita para que nosotros tengamos un concepto adecuado de todo eso. En segundo lugar, recordar que, como ya lo dije en un primer momento, la salud mental es de vital importancia para cada uno de nosotros porque es un comportamiento o es una actitud, ¿sí? Es una forma de llevar nuestra vida que
de darse de mala manera o de no prestarle la adecuada orientación y atención, y digámoslo también importancia, ¿sí? Nos va a ocasionar tarde o temprano algún problema o algún inconveniente en cada una de nuestras actividades. Puede ser que afecte nuestra vida personal, puede ser que afecte nuestra vida matrimonial, laboral, estudiantil, ¿sí? Y a veces pasa que desde que somos niños hasta que crecemos, vivimos con una serie de comportamientos que aparentemente ante nuestros ojos están bien, pero de una u otra forma sí están afectando nuestra convivencia tanto a nivel personal, y eso también va a influir a través de nuestra relación a nivel comunitario y social con las otras personas que nos rodean, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de poder trabajar con todo esto y entenderlo adecuadamente, ¿sí? Quiero abrir la pantalla, voy a compartir con ustedes la pantalla, ¿sí? A ver si vamos viendo esto, y a ver, aquí creo que tenemos un poquito de problemas porque no se puede compartir la pantalla. A ver, veamos cómo nos va. Ya, muy bien. A ver. Partamos en primer lugar de una definición de la salud mental, de lo que es la salud mental. Aquí yo he querido resaltar una frase muy bonita que dice que sin salud mental no hay salud como tal. Y de una u otra forma sí es cierto, porque si nosotros psíquicamente, psicológicamente, emocionalmente no estamos bien, no vamos a estar en la capacidad de podernos sentir bien, reaccionar bien y poder ayudarnos en primer lugar a nosotros y poder ayudar a otras personas, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define a la salud mental como un estado de completo bienestar que es físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. La salud mental es definitivamente una parte integral de esta definición. Las metas y tradiciones de la salud pública y de la promoción de la salud se pueden aplicar con igual beneficio al campo de la salud mental y a los campos de la salud, ya sea a nivel cardíaca, de enfermedades infecciosas y de otras situaciones como es el control del tabaco. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que muchas veces los comportamientos que nosotros tenemos, ¿sí?, a nivel social, individual y particular, ¿sí?, faltan por la ausencia de una adecuada manifestación y cuidado de la salud mental. ¿Por qué las sociedades hoy por hoy están como están? No tan solo porque hay una serie de conductas, una serie de comportamientos que no nos llevan a identificarnos como personas, sino porque hemos dejado de lado atender nuestro comportamiento y nuestra conducta como tal. Y en eso influye mucho la salud mental. Aquí en nuestro país, concretamente en el Ecuador, y no es solamente que se da aquí en el Ecuador, se da en muchos lugares, tenemos actualmente algunos problemas como lo son el femicidio,
Bien, el masculinicidio es un término que me acabo de inventar este momento, ¿sí? Asesinatos y conjunto de cosas que no a comportarnos y a vivir adecuadamente. Aquí en nuestra realidad concreta en el Ecuador, ¿sí? Se han dado casos muy críticos, muy hasta dolorosos en el hecho mismo de la agresión como tal, ¿sí? Hace 1 o 2 años veíamos por televisión el hecho de cómo un hombre había cortado las manos a su esposa o a su pareja, no lo recuerdo bien, y por el hecho mismo de los celos. Y después en otro ejemplo, veíamos cómo un hombre, viniendo desde la parte de atrás, le echa ácido a su pareja por el temor a abandonarla, ¿sí? Entonces son ejemplos que de una u otra forma nos afectan y nos asombran y que lamentablemente se vuelven como un modo de vida normal, entre comillas, porque de pronto creemos que ser violento es normal, ¿sí? Y para resolver los conflictos necesariamente hay que ser violentos. Actualmente, con esta situación de la pandemia, con este gran problema que se ha convertido para nosotros el hecho de mantenernos confinados en nuestros hogares, parece que hasta nuestras relaciones familiares se van deteriorando y se van dañando poco a poco. Porque anteriormente estábamos habituados, ¿sí?, a salir, los chicos se iban a las escuelas, a los colegios, el papá, en su caso, a trabajar y la mamá igualmente, ¿sí? Entonces, parecía que vivíamos este modo de vida y no hacíamos sino regresar ya, en el caso de los chicos, en la tarde a tomar sus alimentos, a hacer sus tareas, y no quedaba más que el papá y la mamá lleguen en la noche medio cansados, medio conversaban alguna cosita y después se iban a dormir para al otro día repetir la misma rutina. Con lo que hoy estamos pasando a nivel mundial, hemos tenido que ver que esas formas de relación se han ido transformando. Y ahora el confinamiento como tal nos lleva a ver que la familia ya no sale y entra habitualmente, sino que tiene que convivir y estar en un ambiente concreto. En el caso del trabajo o de los estudiantes, se ha puesto de moda lo que es el teletrabajo o actividades a nivel de Internet de computación. Y eso ha generado que de una u otra forma, al vernos más retenidos, más detenidos, confinados en nuestros hogares, nuestra ansiedad, nuestros procesos de tipo hasta ansiolíticos se vayan acumulando y, para utilizar un término, al verse un poco reprimidos porque no podemos salir, llegamos al punto de desarrollar comportamientos, hábitos, conductas que no son adecuadas, ¿sí? Y ahí se ve el ejemplo de que el estrés, la ira, ¿sí?, el estrés, la ira, la violencia se vuelva cada vez más fuerte, ¿sí? Más fuerte. Entonces, eso va a hacer que se generen actitudes y comportamientos que a la larga nos afecten enormemente y gravemente.
¿Qué hacer entonces en este tipo de situaciones? ¿O qué es lo que debemos hacer? Esa sería la gran pregunta. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de analizar y ver qué hacemos o qué hacer ante esta situación que se está presentando, ¿sí? Y bueno, yo quería presentarles también, compartir con ustedes, si me dan un momento, algunas alternativas que nos pueden ayudar, ¿sí? Que nos pueden ayudar. Vamos por acá un ratito. Esta presentación yo se las quería compartir porque es de un plan piloto que se trabajó hace un tiempo atrás en la Pastoral Social de Cáritas, aquí en la ciudad de Quito, y que se abrió justamente una rama para poder trabajar con la comunidad, ¿sí? Y es un trabajo tan bonito que se hizo que lo denominamos como la pastoral de la salud mental, ¿sí? La pastoral de la salud mental, porque queríamos también prestar atención a mucha gente que lamentablemente no tenía el acceso adecuado a un profesional en la salud mental, más que todo por la cuestión costos, ¿sí? Por la cuestión costos, porque a la larga ese también como que es un limitante. A veces pasa que solamente los que puedan tener dinero pueden acceder a un psicólogo o a un psiquiatra, un profesional en esta área. Pero lamentablemente la gran mayoría de la población, por desconocimiento, por lo económico, que en verdad sí pesa mucho, no podía acceder a este tipo de ayuda. Entonces, nosotros quisimos en este tiempo abrir esta pastoral, hemos denominado la pastoral de la salud mental, ¿sí? Y entonces, nosotros para trabajar con el equipo que para ese tiempo trabajábamos, que era un equipo interventor, habíamos definido algunas cosas, algunos conceptos que también se los quería y se los quiero presentar a ustedes en este momento, ¿sí? ¿Cuándo se pierde la salud mental o cuándo hay un resquebrajamiento en nuestra salud mental? Cuando se nos presenta un conflicto, ¿sí? Cuando se nos presenta un conflicto. Los conflictos están presentes en nuestra vida cotidiana y son parte de nuestro vivir. Y hoy por hoy, como que esa misma situación de conflicto se ha venido a acrecentar un poco más y a agravar un poco más. Pero definamos primeramente qué es este conflicto o a qué se conoce como conflicto. Como a una situación de malestar, de rechazo e inconformidad originada por elementos externos que causan dicha situación y una respuesta de difícil manejo. ¿Cómo se entiende esto o cómo se trabaja? Los conflictos van desde los más sencillos hasta los más complejos. Se me ocurre, por ejemplo, y actualmente lo que está de moda, la muerte de un familiar. La muerte de un familiar es un
conflicto completamente complejo, porque es un proceso que hay que saberlo sobrellevar. Y hoy, como estamos actualmente en nuestras sociedades, dense cuenta ustedes lo que está pasando. A veces por descuido, por no tomar en serio las medidas pertinentes de cuidado, una persona se enfermó. Lamentablemente no tuvo acceso a una asistencia médica oportuna y se murió. Aquí ha pasado en nuestro país y hemos visto casos, y ustedes lo han visto en las noticias, que hay personas que han entrado a un hospital gravemente enfermos con esto del COVID-19 y sus familiares que están afuera a veces no han encontrado ni siquiera los cadáveres, ¿sí? No les han devuelto sus cadáveres. Entonces, ese ya es un conflicto que nos molesta y nos afecta de muy mala manera. Si ya perder a un familiar es una situación terrible, ¿sí? Y eso va a requerir de un proceso que nos tiene que llevar a sanar nuevamente esa herida espiritual, por decirlo así, que tenemos, ¿sí? Imagínense el hecho que es, o cuán grave es el hecho de no encontrar a esa persona que para nosotros representaba algo tan importante y que hasta ahora está perdido, por ponerles un ejemplo. Otro tipo de conflicto también es el conflicto laboral. Muchos negocios, muchas personas, muchos hombres y mujeres se han quedado sin trabajo, ¿sí? Se han quedado sin trabajo y perder el empleo es algo muy importante y muy delicado para una persona o para un hombre. ¿Por qué? Porque detrás de perder un empleo está la situación de que tiene una familia que mantener. Y eso, en el momento, genera estrés, genera enfermedades y puede romper la adecuada armonía, tanto personal como familiar del hogar. Y entonces no sabemos realmente cómo manejar todo eso. Y eso con el nombre de conflicto, ¿sí? Y ese conflicto nos puede llevar a desencadenar en muchas cosas que realmente a la larga nos van a presentar un grave problema. El conflicto ahora que no es correctamente acompañado, ¿sí? Tratado como tal, por decirlo así, origina un segundo punto o una segunda situación, que es la crisis, ¿sí? Esta crisis es un estado que aparece cuando se rompe por completo el equilibrio emocional de una persona a causa de un acontecimiento inesperado y potencialmente peligroso para quien lo sufre. ¿Qué les quiero decir con esto? Volvamos nuevamente al ejemplo del duelo. Psicológicamente hablando, técnicamente hablando, el duelo de una persona o el dolor, por decirlo así, ante la pérdida de un familiar querido, sea nuestro padre, sea nuestra madre, un hijo, un esposo, una esposa, etcétera, y que ojalá nunca les pase esto, ¿sí? Si bien es una situación dolorosa, es una situación también que en teoría se tiene que ir recuperando y saliendo de ella en un tiempo de unas 2 a unas 3 semanas. Es el tiempo considerado como el oportuno o el adecuado para sanar estas heridas espirituales que tenemos.
Dicho sea de paso y claro está, no todas las personas reaccionan de la misma manera, ¿sí? Hay personas que dirán después de perder un familiar, bueno, sí, es la vida, lo quise mucho, la quise mucho y la vida tiene que continuar. Y no es que está siendo que me importista ni nada por el estilo, sino que tiene, por decirlo así, esa fuerza emocional interna para poder llevar esta o poder afrontar esta pérdida que la está teniendo. Pero hay otro tipo de situaciones en la cual las personas no son capaces de llevar este dolor o esta pérdida y empiezan a presentar otro tipo de comportamientos que ya no son adecuados ni son normales. Por ejemplo, el hecho mismo de la depresión. Esto, y lo digo como manera de una orientación para las personas que trabajan en grupos de asistencia social, en fundaciones, en hospitales, bueno, aunque en hospitales lo pueden atender un poco mejor, a nivel pastoral, catequesis, etcétera, incluso mismo familiar. Si una persona, después de este tiempo, como yo les decía, de las 3 semanas, no presenta una adecuada sanación de esa herida emocional, puede presentar otro tipo de comportamientos y desequilibrios que lo pueden llevar a sentirse mucho peor de lo que se sentía. Ya les decía y les mencionaba yo lo que era la depresión. Y la depresión no es algo que se debe tratar o que se va a tratar únicamente con decirle a la persona, estate tranquilo, que ya se va a sanar. No es cuestión de palabrería. Es una situación que hay que darle su adecuada atención, ¿sí? Y prestarle la atención y la importancia que se merece, porque una persona que se deprime, ¿sí? Se va a ver afectada y consecuentemente va a afectar a otras personas, ¿sí? Si en el caso del fallecimiento de una persona, la persona que se vio afectada sigue llorando, sigue lamentándose, se sigue deprimiendo después de 1 mes, 2 meses, 3 meses, un tiempo prolongado, ya esa es una señal de alerta y ya es una crisis que hay que saberla atender y tratar a tiempo porque nos está diciendo, ojo con esta persona, ¿sí? Algo está mal y no podemos dejarla así, ¿sí? Entonces, es algo que hay que tomarlo muy en cuenta y considerarlo, no quitarle la importancia que se merece. ¿Qué otro tipo de crisis podemos mencionar? Entre las más importantes, aunque todas son importantes. El cambio de una etapa cronológica de vida a otra. Por ejemplo, de la niñez a la adolescencia. Tenemos nuestros niños que vivían y crecían felices con sus cosas, pero de pronto están pasando ese proceso en el cual están aprendiendo ya a ser jóvenes, hombres y varones que pasan por un proceso importante de cambios. Y a veces parece que los padres de familia no estamos preparados para poderle ayudar a nuestros adolescentes, porque nuestros adolescentes pasan de cambios de pronto para nosotros muy normales, entre comillas, a cambios bruscos. Nuestros adolescentes también empiezan a tener estados de ira, empiezan a deprimirse, empiezan a enojarse, a ponerse tristes. En la mañana están muy contentos, en las tardes están muy enojados, ¿sí? Empiezan a tener conflictos incluso con su identidad sexual.
y los padres de familia a veces no sabemos cómo poder ayudar a este tipo de personas, a nuestros hijos adolescentes, y no sabemos cómo brindarles una orientación adecuada. Y trabajar con la población de adolescentes también es una situación que merece mucha atención, porque de no hacerlo adecuadamente, nuestros jóvenes pueden tomar otro tipo de comportamientos que a la larga, si no son corregidos, no son conducidos, les pueden tremendamente, ¿sí? Entonces, pasar del conflicto a la crisis, mis queridos amigos, son dos palabritas que hay que tenerlas muy en cuenta para que esta salud mental, ¿sí? Se mantenga en niveles, por decirlo, adecuados y que no afecten nuestra vida familiar, personal, laboral y estudiantil, ¿sí? Entonces, para lograr todo esto, hay que llegar a un adecuado acompañamiento. ¿Qué es el acompañamiento? Es la acción de ejercer apoyo directa e indirectamente a fin de mejorar la estabilidad emocional de la persona o grupo de personas con las que se trabaja, ¿sí? Pero este acompañamiento, ¿sí?, tiene que ser llevado por personas, por un equipo de personas que estén adecuadamente preparadas. Yo lo decía esto como manera de broma la semana anterior, ¿sí? Que creemos que cualquier persona nos puede ayudar y no es así. Hay que tener una adecuada preparación en esto del acompañamiento para poder ayudar a otras personas. Ahora se cree que todo el mundo es psicólogo o es psiquiatra. Prendemos la televisión, nos metemos al internet y vemos algún programa y ya nos sentimos acompañados, entre comillas, y decimos, sí, ve, eso me hace bien. Pero no es tan cierto eso. Sí, no es tan cierto eso. Ahora todo el mundo es psicólogo y ahora creen que verle a la doctora esta de caso cerrado ya es sinónimo de acompañamiento psicológico, cuando no es así. Hasta Laura en América de pronto ya es considerada como psicóloga. Y entonces nos dejamos llevar por un conjunto de cosas y por un conjunto de personas que realmente a nosotros a la larga nos van a ayudar a que nuestra salud mental, en vez de mejorar, empeore. Entonces hay que tener muy en cuenta quienes realizan este acompañamiento. Como yo les decía, en un primer momento y en un primer orden están los profesionales como los psicólogos, los psiquiatras, pero también están otros grupos que también pueden hacer una labor muy importante y eficaz, como son los trabajadores sociales, ¿sí?, que se trabaja mucho con ellos, los doctores, los médicos, las enfermeras. En el campo educativo, los docentes, los profesores también están en la capacidad y en el deber de poder ayudar y acompañar tanto a sus estudiantes como a sus padres de familia. La labor pedagógica no puede y no debe ser abandonada, ¿sí?, ni tan tomada a la ligera, ¿sí?, ni tan tomada a la ligera. Otro asunto que también es importante y me gustaría mencionar en el plano eminentemente pastoral, que no lo podemos dejar a un lado, en el hecho de que a nivel parroquial, eclesial, nuestros catequistas, las personas que hacen catequesis, también están en el grave deber de poder acompañar a sus catequizados, ¿sí?, a sus catequizados, y poderles orientar en lo que mejor se pueda a fin de que su catequesis en este ámbito concreto sea efectivo y afectivo. Es decir, que sea un acompañamiento
que demuestre una eficacia verdadera y que ayude a la formación integral de la persona como tal, de ese ser humano que tiene en sus manos. Sin temor a equivocarme, les diría que tener la vida de un ser humano en sus manos es algo muy delicado y muy complejo, porque tenemos nada más y nada menos que a un ser humano, a un hombre, a una mujer, a un niño que merece cuidado y respeto. Y si lo transportamos o si lo pasamos al ámbito eminentemente religioso, diríamos que tenemos a un hijo de Dios, a una hija de Dios que necesita mucho de nuestra ayuda y que realmente requiere de nuestro acompañamiento, pero un acompañamiento adecuado y eficaz. Y ya casi para ir terminando un poquito esto, ¿sí? Para ir cerrando este conjunto de conceptos, ¿sí? Quisiera compartir con ustedes algunas estrategias que nos ayudarían a poder llevar una crisis, ¿sí? En este momento tan especial que nosotros estamos pasando, ¿sí? A ver. ¿Qué estrategias podríamos utilizar para mejorar nuestra salud mental? ¿Sí? Yo les había dicho en un primer momento, compartir nuestras angustias y necesidades con personal especializado, ¿sí? Poder acudir con una persona, con un profesional que nos oriente adecuadamente, ¿sí? Que nos brinde una ayuda que realmente sea de vital importancia para nosotros y que no nos deje solamente con ese dolor o con esta molestia, sino que nos dé alternativas para poder salir adelante, ¿sí? A nivel personal, yo sí les podría decir y sugerir el hecho de entender y racionalizar los conflictos que me están afectando actualmente. ¿Qué les quiero decir con esto? Realmente ponerme a analizar y entender y comprender qué es lo que me está molestando. Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Vale la pena sufrir por lo que yo estoy sufriendo? ¿Realmente lo que yo estoy pasando me va a disminuir como persona? Y realmente, ¿hasta cuándo yo voy a seguir sufriendo por esto que realmente me está afectando? ¿Sí? Entonces, yo creo que esas preguntas son básicas y esenciales para poder entender un poco este problema que a la larga nos puede estar afectando y molestando. ¿Sí? Sería importante procurar hábitos, costumbres, ¿sí? Que me ayuden a cultivarme positivamente. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Bueno, por el momento como que está un poco limitado esto de la socialización, pero de pronto sí acudir a este tipo de espacios que me ayuden a crecer más mental y emocionalmente, ¿sí? Cultivar la lectura, ¿sí? Es un buen hábito que te puede ayudar. Escuchar música, ¿sí? Llamar a personas, amigos, a familiares que de pronto están lejos de ti y que necesitan oír tu voz. Yo creo que sería una estrategia muy, muy importante. Escribir, ¿sí? Aprender algún curso básico por YouTube, el YouTube que es una gran ayuda que nos puede servir. Podemos aprender, no sé, a cocinar, a aprender manualidades, a habituarnos a hacer cosas que antes decíamos, que no nos importaban o que de pronto nos parecían cursis. Hoy nos pueden ayudar bastante. Entender esto también de lo que es el confinamiento. No es que estamos prohibidos totalmente de salir. Si nosotros tomamos las precauciones adecuadas, pertinentes para ir a un lugar
a un parque, aunque sea el más cercano de la casa, y salir con tu familia, con tus seres queridos, más que sea jugar, ayudar a nuestros niños, a nuestros adultos, a que esa carga emocional, ansiolítica vaya disminuyendo. Pero sí siempre y cuando tomando las medidas pertinentes. No es que tenemos que estar encerrados en las casas, ¿sí? Aprender a desprenderme de mis maletas innecesarias, ¿sí? Nos gusta llevar cargando en nuestro interior resentimientos, penas, dolores, quejas, que las vamos llevando desde hace mucho tiempo. ¿No creen ustedes que ya es tiempo de irlas dejando y deshacernos de cosas que realmente nos hacen daño, que no nos han dejado vivir como personas, como seres, como hombres, como mujeres, como hijos de Dios íntegros? Vivimos llenos de conflictos, llenos de complejos que no nos han dejado ser personas, seres humanos de bien. Entonces, ya es tiempo de ir sacando todas esas cosas, ¿sí? Generar espacios de crecimiento, tanto a nivel familiar y comunitario, ¿sí? Hacer reuniones más a nivel familiar, compartir más con nuestros seres queridos, ¿sí? Buscar programas que nos ayuden a cultivarnos y a crecer de la mejor manera posible. Y aquí un punto que yo sí lo voy a destacar y me van a permitir destacarlo ya para ir terminando es nuestra intervención, y que no lo puedo dejar pasar por alto y que esto le va a servir a nuestras familias, a nuestras personas, a nuestros religiosos, a nuestras religiosas, a nuestros catequistas. Mejorar mi relación con Dios, sea cual sea mi concepto de Él, ¿sí? ¿Por qué no acercarnos un poco más a Dios? ¿Sí? ¿Por qué no volver un poco más la mirada hacia ese Creador, hacia ese Dios que me ama? Y no porque soy psicólogo no puedo dejar de hablar de Dios. A veces hay psicólogos o hay áreas de la psicología que como que están divorciadas de la relación con Dios. Pero mis queridos amigos, yo creo que no, ¿sí? Tratemos de mejorar nuestra relación con Dios, como a través de la oración, a través de la asistencia a los cultos que nosotros tengamos, desde la denominación cristiana que nosotros tengamos. Los que son católicos, pudiendo ir un poco mejor a la misa, ahora que ya poco a poco se van abriendo esos espacios, ¿sí? Los que son evangélicos, asistiendo más a sus cultos, cultivar la lectura de la palabra, etcétera, ¿sí? No busquemos a Dios solamente para pelearnos con Él. Como yo he dicho muchas veces, no seamos de esos cristianos que cuando nos va bien ni siquiera nos acordamos de Dios. Pero cuando nos va mal, ahí sí nos acordamos de Él, pero para reprocharle todo lo malo que nos está pasando, porque supuestamente Él nos está castigando porque Él se nos ha apartado de nuestro camino. Cuando a veces puede pasar que somos nosotros los que nos hemos alejado y no Él, ¿sí? Y no Él. Entonces, esto es lo que queríamos compartir con ustedes en esta noche, ¿sí? Yo no sé si ahora le doy la palabra a Andrea para ver si es que hay alguna pregunta, algún comentario o alguna inquietud que se haya presentado o alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta, ¿sí? Entonces, no sé, Andreita, si hay alguna cuestión que se nos quede por el momento. Sí, Javier, muchas gracias. Agradecer primero por tu charla, por tu ponencia. Tenemos unas preguntas. ¿Cómo podemos identificar o qué rasgos tiene una persona que esté como identificada con problemas psicológicos? Ya. Bueno, ¿cómo poder identificar?
Por favor, si activas tu micrófono. A ver. Ahí creo que nos escuchamos. Sí. Ahí, ya. Entonces, esos pequeños signos o síntomas, por decirlo así, nos van a dar a entender que algo está pasando con esta persona, con este familiar, con este amigo, con esta persona con la que compartimos y convivimos. No sé si hay alguna inquietud más. Sí, la última pregunta. ¿Por qué la gente toma con tanto camimportismo toda esta pandemia o espera que algún familiar tal vez fallezca para tomar conciencia? Según tu experiencia, lo que tú has visto, has vivido. Bueno, yo lo podría decir y podría decir que porque no hemos sido habituados en, aunque suene redundante, en los adecuados hábitos de la educación y de la obediencia, ¿sí? Y sobre todo no somos disciplinados. Cuando salíamos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Cuando salíamos a la calle, vamos por la calle, ves, comes algo, ay, es que tu estómago te pide esto, y después por acá, ay, qué rico estas papas, y qué rico esto, y qué rico esto. Entonces, no nos vamos como organizando, no nos vamos educando en lo que es la disciplina, ¿sí? Podemos ver y nos damos cuenta cómo lamentablemente a la gente mientras más se le pide que se mantenga en sus hogares, como que menos caso hace, ¿sí? Nos falta disciplina, porque nos falta obediencia y aprender a concientizar sobre nuestro comportamiento como tal. Educarnos en la educación para ser personas más disciplinadas, porque ahora que vamos a pasar a la libre circulación que tengo entendido ya se ha dispuesto, ahí va a ser una prueba de fuego y la disciplina se va a poner muy a prueba y vamos a ver cuán disciplinados somos y ahí sí vamos a ver cuánto la curva esta de infectados desciende o al contrario explota, ¿sí? Explota. Listo. No tenemos más inquietudes, Javier. Solamente agradecerte por la charla, agradecer tu presencia e invitar a todos que se sigan uniendo a las futuras capacitaciones que tendremos una mensual. Entonces, Dios mediante, tendremos para fines de septiembre la siguiente. Agradecemos a todos quienes se conectaron y están en sintonía. Una buena noche para todos. Igualmente una buena noche para todos y solamente recordarles que JC Insumos Médicos ha iniciado ya su campaña. Todos los días es Navidad y este año dirigiremos nuestra actividad o todo lo que podamos recaudar al Hogar San Juan de Dios y esperamos su ayuda y colaboración. Y nuevamente gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Andreita. A ti, una buena noche.